Evangelio de hoy. Miércoles 10 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ¡ay de vosotros, los ricos! Porque ya habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís! Porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Pues eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desafío de las bienaventuranzas. En el pasaje del Evangelio según San Lucas, nos encontramos con las bienaventuranzas y las malaventuranzas, un conjunto de afirmaciones que Jesús hizo ante una multitud de discípulos y gente que lo seguía. Este pasaje se encuentra en un momento clave de su ministerio y refleja la naturaleza radical del reino de Dios que él venía a proclamar. A través de estas bienaventuranzas, Jesús redefine las prioridades de la vida humana, mostrando un contraste claro entre lo que el mundo valora y lo que el reino de Dios promueve. Este mensaje no solo es para aquellos que estaban presentes en ese momento, sino para todos los cristianos a lo largo de la historia que se sienten llamados a seguir a Cristo. Las palabras de Jesús invitan a reflexionar sobre las actitudes de corazón y la forma en que vivimos nuestra relación con Dios y con los demás. La pobreza en espíritu como puerta de entrada al reino. Jesús comienza sus bienaventuranzas proclamando: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. La pobreza, entendida no solo en términos materiales, sino también espirituales, es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. La pobreza espiritual, a la que se refiere este pasaje, no es una carencia de recursos materiales, sino una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Quien es pobre de espíritu reconoce que no puede lograr nada por sí mismo, sino que necesita completamente la gracia y la misericordia de Dios. Esta pobreza, lejos de ser una bendición materialista, es una cualidad espiritual que abre el corazón a la receptividad de la presencia divina. Cuando Jesús habla de los pobres, no está refiriéndose únicamente a aquellos que carecen de recursos materiales, sino también a los que viven en una constante actitud de humildad, reconociendo su necesidad de Dios. En un mundo que valora el poder, el éxito y la autosuficiencia, las palabras de Jesús son un contrasentido radical. Él señala que aquellos que tienen el corazón humilde y la disposición para ser receptivos a la gracia de Dios, aquellos que no se sienten autosuficientes, ni se basan en su propio poder, son los que tienen acceso al reino de Dios.
Esta pobreza de espíritu es esencial para poder vivir la verdadera vida cristiana, pues solo con un corazón humilde podemos entender la voluntad de Dios y responder a ella con fidelidad. La pobreza material y su conexión con la justicia divina. En este pasaje, Jesús también se refiere a la pobreza material, al hablar de los que tienen hambre. En un sentido literal, esto se refiere a aquellos que carecen de lo necesario para vivir. Los que no tienen alimento, ropa ni vivienda. Sin embargo, más allá del sentido material, la pobreza de aquellos que tienen hambre también se refiere a la sed de justicia, a la búsqueda insaciable de la voluntad de Dios en un mundo lleno de injusticia. Los que tienen hambre de justicia son aquellos que sufren las consecuencias del pecado y la opresión en el mundo, pero que anhelan la restauración y la equidad que solo Dios puede traer. Jesús, al decir bienaventurados los que tienen hambre, nos invita a no conformarnos con las desigualdades del mundo, sino a buscar la justicia divina que trae el reino de Dios. La pobreza material, en este contexto, se conecta estrechamente con la justicia de Dios. La justicia de Dios no es solo una cuestión de castigo o de retribución, sino una cuestión de restauración, de devolver a las personas lo que les corresponde, de sanar las heridas sociales, económicas y espirituales que han sido infligidas por el pecado. Los que tienen hambre de justicia son los que desean un mundo nuevo. Un mundo donde se vivan los valores del reino de Dios. La paz, la justicia, la misericordia, la equidad. Jesús promete que aquellos que luchan por esta justicia, los que están dispuestos a ser instrumentos de cambio en el mundo, serán saciados. El llanto y la promesa de consuelo. La tercera bienaventuranza menciona a aquellos que lloran, pues serán consolados. Aquí Jesús toca una realidad fundamental de la vida humana: el sufrimiento. Todos experimentamos dolor, ya sea por la pérdida de un ser querido, por injusticias sufridas, por el pecado que nos atormenta o por las tragedias del mundo. El llanto es una manifestación natural de la tristeza humana. Pero Jesús promete que aquellos que lloran, aquellos que sufren en este mundo, serán consolados por Él. Este consuelo no es solo una acción emocional o superficial, sino una acción profundamente transformadora. Jesús ofrece un consuelo que sana, que restaura, que da paz al corazón atribulado. En el reino de Dios, el sufrimiento no es ignorado ni minimizado, sino que es transformado por el amor y la misericordia divinos. El consuelo que ofrece Jesús no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente. Aquellos que sufren, que lloran, pueden experimentar ya el consuelo de Dios a través de la presencia de Cristo en sus vidas. Este consuelo es un acto de cercanía divina. Un abrazo del Padre que acoge al Hijo perdido. Además, el consuelo de Dios no solo es una palabra de consuelo, sino una acción que cambia el dolor en esperanza, el sufrimiento en redención. La promesa de consuelo es, por tanto, una invitación a confiar en que todo el sufrimiento tendrá un propósito redentor en el reino de Dios. La reversión de las posiciones en el reino de Dios. A medida que Jesús avanza en su discurso, introduce las malaventuranzas, que son el reverso de las bienaventuranzas. En esta parte del pasaje, Jesús habla a los ricos, a los que están saciados y a los que se ríen.
Estas personas representan a aquellos que, en su autosuficiencia, se sienten cómodos y satisfechos en este mundo. Sin embargo, Jesús advierte que aquellos que se sienten cómodos en su riqueza material y emocional se enfrentarán a una dura realidad en el reino de Dios. La vida en el reino de Dios no se mide por la acumulación de bienes materiales ni por el estatus social. Al contrario, el reino de Dios exalta a los humildes y a los que viven según la justicia de Dios, mientras que los que han vivido en la soberbia y la autosuficiencia se verán vacíos en su vida espiritual. Jesús nos muestra que la riqueza material, el placer mundano y la risa superficial no son los elementos que definen una vida bendecida. El reino de Dios desafía estas concepciones mundanas, invitándonos a vivir en la verdad del amor y la justicia divinos. Esta inversión de valores es radical, porque Jesús revela que aquellos que se sienten ricos y satisfechos en este mundo, aquellos que viven en el confort y la indulgencia, se encuentran en peligro de perder el verdadero tesoro, la vida en el reino de Dios. En contraste, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, son los que están cerca del corazón de Dios y son llamados a disfrutar de su reino. La verdadera riqueza y la pobreza espiritual. El contraste entre los pobres y los ricos nos lleva a considerar la verdadera riqueza que Jesús propone. La riqueza material, como hemos dicho, no tiene valor en el reino de Dios. La verdadera riqueza es la relación íntima con Dios, que se construye a través de la humildad, la justicia, la misericordia y el amor. Los ricos en este mundo suelen poner su confianza en lo material, en el poder y en las posesiones. Sin embargo, Jesús nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a buscar primero el reino de Dios, donde la verdadera riqueza reside. Aquellos que son pobres de espíritu, que han renunciado a los ídolos del mundo, pueden encontrar en Dios su verdadera riqueza. La pobreza espiritual es un acto de despojo, de liberación, que permite que el ser humano reciba todo lo que Dios tiene para ofrecer, sin obstáculos, sin egoísmo ni orgullo. El llamado a una vida de sacrificio y generosidad. Al reflexionar sobre las bienaventuranzas, podemos entender que el llamado de Jesús es a vivir una vida de sacrificio, de entrega total a Dios y a los demás. Vivir de acuerdo con las bienaventuranzas no es fácil, porque nos desafía a desprendernos de los valores del mundo, a ir en contra de la corriente cultural que nos invita a acumular, a buscar el confort y el reconocimiento. Jesús nos invita a vivir con un corazón generoso, a poner nuestra confianza en Dios, no en nuestras riquezas ni en nuestro poder. La verdadera vida cristiana es una vida de sacrificio, donde nos despojamos de lo que el mundo considera importante para abrazar lo que Dios valora: la justicia, la misericordia, la humildad, el servicio y el amor. La promesa de la esperanza futura. Las bienaventuranzas nos brindan una promesa de esperanza. Si bien las realidades del reino de Dios pueden parecer lejanas o difíciles de alcanzar en este momento, Jesús nos asegura que aquellos que sufren, aquellos que son pobres, aquellos que buscan justicia, serán consolados, saciados y recompensados en el reino. La esperanza cristiana no está basada en el presente inmediato, sino en la seguridad de que Dios
Al final de los tiempos, restaurará todas las cosas. El sufrimiento y la pobreza no serán eternos, sino que serán transformados en gloria. El reino de Dios es la culminación de esta esperanza. Un lugar donde todos los que han seguido a Jesús y han vivido de acuerdo con las bienaventuranzas encontrarán su recompensa eterna. La transformación interior como respuesta al llamado de Jesús. A lo largo de las bienaventuranzas, Jesús invita a sus discípulos a una profunda transformación interior. No se trata simplemente de observar o aceptar estos principios como normas de conducta externas, sino de permitir que cambien el corazón, la manera de pensar, de actuar y de vivir. La transformación que el reino de Dios requiere no es superficial ni pasajera, es una conversión total que afecta todas las áreas de nuestra vida. Jesús no solo está pidiendo que cambiemos nuestras acciones externas, sino que nos llama a una verdadera renovación desde el interior. La pobreza de espíritu, el hambre de justicia, el llanto, son manifestaciones de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Vivir las bienaventuranzas es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro ser más profundo, transformando nuestra mentalidad, nuestras prioridades y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Este proceso de conversión continua es una parte esencial del caminar cristiano, porque nos hace más semejantes a Cristo, quien vivió de acuerdo con estos mismos principios. El testimonio de vida como evangelización silenciosa. Cuando vivimos las bienaventuranzas, estamos dando un testimonio poderoso del reino de Dios. Jesús no solo habló sobre estos principios, los vivió y los encarnó en su propia vida. Su vida fue un testimonio de pobreza, de humildad, de sacrificio por los demás. Al vivir las bienaventuranzas, los cristianos nos convertimos en signos visibles de la presencia de Dios en el mundo. Este testimonio no requiere palabras, sino que se expresa a través de nuestras acciones cotidianas, a través de la manera en que nos relacionamos con los demás, en nuestra lucha por la justicia, en nuestro compromiso con los pobres y oprimidos, en nuestra capacidad de perdonar y consolar a los que sufren. Vivir las bienaventuranzas es, por tanto, un acto de evangelización silenciosa, un modo de hacer visible el reino de Dios en medio del mundo. Este testimonio no siempre será fácil. En un mundo que valora la riqueza, el poder y la autosuficiencia, vivir según los principios del reino puede ser un desafío y una provocación. No obstante, es precisamente este testimonio el que tiene el poder de transformar la sociedad, de ser una luz que ilumina la oscuridad. Cada vez que elegimos ser pobres en espíritu, cada vez que buscamos justicia o nos solidarizamos con los que lloran, estamos proclamando que hay una forma de vivir diferente, una forma que refleja el amor y la justicia de Dios. La mirada cristiana sobre el sufrimiento y la cruz. Un aspecto crucial de las bienaventuranzas es la invitación a ver el sufrimiento de una manera completamente distinta. En el mundo, el sufrimiento es visto como una maldición, algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, Jesús nos enseña que el sufrimiento puede tener un propósito redentor y transformador. Los que sufren, los que lloran, los que están en necesidad,
están en el centro del corazón de Dios. Jesús mismo vivió el sufrimiento de manera plena. Y a través de su sacrificio en la cruz, nos muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra. Al vivir en comunión con Él, nuestro sufrimiento puede ser redimido, puede convertirse en un medio para alcanzar la gloria. Este enfoque del sufrimiento es una de las enseñanzas más subversivas de Jesús. Él no promete un camino fácil, sino un camino que, aunque está marcado por el sufrimiento, también está lleno de la presencia redentora de Dios. De este modo, las bienaventuranzas no son solo promesas para el futuro, sino también para el presente. En el sufrimiento, en la pobreza y en el llanto, Jesús promete estar con nosotros, consolarnos y transformarnos. Al seguir a Jesús, participamos en su sufrimiento, pero también en su gloria. La parábola del reino y la inversión de los valores humanos. La proclamación de las bienaventuranzas es también una declaración de guerra contra los valores del mundo. Jesús no se limita a predicar un mensaje de consuelo, sino que subraya que el reino de Dios es radicalmente diferente del orden establecido por el mundo. En la sociedad humana, los ricos, los poderosos, los que están bien alimentados y aquellos que gozan de popularidad son considerados los afortunados. Sin embargo, en el reino de Dios, estos valores son completamente invertidos. Los pobres, los que sufren, los que buscan justicia, son los que encontrarán la bendición eterna. La enseñanza de Jesús es que el reino de Dios desafía las estructuras de poder y riqueza que dominan la sociedad humana, y que aquellos que viven según las normas del reino serán recompensados con algo mucho más grande que cualquier bien temporal. Esta inversión de valores se refleja también en la vida de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, eligió la pobreza, la humildad y la obediencia hasta la muerte en la cruz. Su vida fue un ejemplo de lo que significa vivir en total dependencia de Dios, renunciando a los poderes del mundo, para ser fiel a la voluntad del Padre. En este sentido, las bienaventuranzas no son solo promesas para el futuro, sino también un desafío a vivir de manera contracultural en el presente. Nos llaman a adoptar una nueva forma de ver el mundo, a no aferrarnos a los valores que este mundo nos ofrece, sino a vivir con la esperanza de que lo que realmente importa es lo que Dios ve en nuestro corazón. La bienaventuranza de los pobres en espíritu, una llamada a la conversión. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios, nos invita a una conversión radical del corazón. La pobreza de espíritu no se refiere únicamente a una condición económica, sino a una actitud interior de total dependencia de Dios. Esta pobreza es un llamado a dejar de lado el egoísmo, el orgullo y la autosuficiencia, para reconocernos como necesitados de la gracia divina. Solo cuando nos despojamos de nuestra autosuficiencia y humildemente reconocemos nuestra total dependencia de Dios, podemos entrar en el reino de Dios. Esta pobreza de espíritu es también una llamada a la conversión diaria. Cada día, debemos renovar nuestro deseo de vivir según los principios del reino, reconociendo que nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Es un recordatorio de que nuestra verdadera seguridad
no está en nuestras posesiones, logros o habilidades, sino en nuestra relación con Dios. Vivir como pobres de espíritu significa no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios en todas las cosas. La experiencia de la bendición en medio del sufrimiento. Otra dimensión de las bienaventuranzas es la promesa de bendición en medio del sufrimiento. Las bienaventuranzas no niegan el sufrimiento humano. Más bien, nos invitan a ver el sufrimiento desde la perspectiva del reino de Dios. En el mundo, el sufrimiento es visto como una maldición, algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, Jesús muestra que el sufrimiento, especialmente cuando se experimenta por causa de la justicia, puede ser un medio para acercarnos más a Dios. Los que sufren, los que luchan por la justicia, los que son perseguidos por su fe, están llamados a experimentar la bendición de Dios de una manera profunda y transformadora. En este sentido, las bienaventuranzas nos enseñan que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Cristo, el sufrimiento se convierte en una oportunidad para experimentar su presencia consoladora y transformadora. Vivir las bienaventuranzas, por lo tanto, no significa escapar del sufrimiento, sino vivir con la esperanza de que todo sufrimiento tiene un propósito en el reino de Dios. La malaventuranza como advertencia y llamada al arrepentimiento. Las malaventuranzas, que siguen a las bienaventuranzas, actúan como una advertencia contra los peligros de vivir en el pecado y la vanidad del mundo. Jesús nos muestra que aquellos que buscan la riqueza, el poder y la aprobación humana están en peligro de perder lo más importante: la vida eterna en el reino de Dios. La advertencia de Jesús no es un juicio inmediato, sino un llamado al arrepentimiento. Él quiere que cambiemos nuestra manera de vivir, que renunciemos a los valores del mundo y busquemos lo que realmente tiene valor: la paz, la justicia, la humildad y el amor de Dios. Las malaventuranzas son, en este sentido, una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades y a alinearlas con los principios del reino. El reino de Dios como realidad presente y futura. Una de las características más complejas de las bienaventuranzas es que representan tanto una realidad presente como una promesa futura. Cuando Jesús habla de los pobres y los hambrientos como bienaventurados, nos invita a ver que, aunque el reino de Dios aún no se ha manifestado en su plenitud, ya podemos experimentar algo de su poder transformador aquí y ahora. La pobreza de espíritu, la lucha por la justicia y la experiencia del sufrimiento se convierten en espacios en los que el reino de Dios puede entrar en nuestra vida. Sin embargo, también hay una dimensión escatológica en estas bienaventuranzas. Nos prometen que cuando el reino se manifieste plenamente al final de los tiempos, aquellos que han vivido de acuerdo con sus valores experimentarán la plenitud de la bendición de Dios. Por tanto, las bienaventuranzas nos llaman a vivir en la tensión entre lo que ya es y lo que aún está por venir, entre la realidad del sufrimiento y la promesa de la gloria. El reino de Dios como un antídoto contra la desesperanza. Las bienaventuranzas tienen un poder transformador, ya que proporcionan esperanza a aquellos que más lo necesitan. Para las personas que experimentan la pobreza, el sufrimiento,
el hambre y la exclusión social. Las bienaventuranzas son una palabra de aliento. En una sociedad que valora tanto el éxito material y personal, Jesús les ofrece una visión radicalmente diferente. Aquellos que son humildes, los que sufren, los que buscan la justicia, son los que están más cerca del corazón de Dios. Esta es una llamada a aquellos que están desilusionados o abatidos por las dificultades de la vida, a que no pierdan la esperanza. Dios está con ellos. Y su fidelidad traerá recompensa, aunque no necesariamente en este mundo, sino en el reino que está por venir. Este mensaje de esperanza tiene un poder sanador y liberador, ya que da a las personas una razón para seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles. La bienaventuranza como una llamada a la radicalidad cristiana. Las bienaventuranzas son, ante todo, una invitación a vivir de una manera radical. Jesús no habla de un camino suave o fácil. Ser cristiano implica vivir una vida contracultural. Una vida que no sigue las normas establecidas por el mundo. En un mundo que valora la riqueza, el poder, el confort y la fama, Jesús desafía a sus seguidores a no aferrarse a estas cosas, sino a buscar la justicia, la humildad y el servicio. Las bienaventuranzas no se limitan a los actos superficiales. Requieren una conversión profunda del corazón. Esta radicalidad no solo implica renunciar a lo que es superficial, sino también adoptar una nueva visión de la vida, en la que la humildad, el sacrificio y el amor se convierten en las normas que guían nuestras decisiones. Vivir según las bienaventuranzas implica un compromiso profundo con los valores del reino de Dios, que son muchas veces opuestos a los del mundo. La cruz como la realización última de las bienaventuranzas. Para comprender plenamente las bienaventuranzas, es necesario mirarlas a través de la cruz de Cristo. La cruz de Jesús es la culminación de todas las bienaventuranzas. En su crucifixión, Jesús experimenta la pobreza, la humillación, el sufrimiento y la injusticia en su forma más extrema. De hecho, él mismo encarna las bienaventuranzas. Él es el pobre de espíritu, el que tiene hambre y sed de justicia, el que sufre y llora por el pecado del mundo. Jesús no solo predicó las bienaventuranzas, las vivió. En su sacrificio, él mostró que las promesas del reino no son solo para el futuro, sino que tienen un impacto real en nuestra vida diaria. La cruz es el lugar donde se desvela el verdadero significado de las bienaventuranzas, ya que en ellas se revela cómo el amor de Dios redime todo sufrimiento y transforma el pecado en salvación. Así, al seguir a Jesús, nos unimos a Él en su camino de pobreza, sufrimiento y sacrificio, pero también en su gloriosa victoria. Vivir las bienaventuranzas como testimonio del reino. Al vivir de acuerdo con las bienaventuranzas, los cristianos se convierten en testigos del reino de Dios en el mundo. La manera en que tratamos a los pobres, a los hambrientos, a los que sufren, a los que son excluidos o despreciados, debe reflejar el amor de Cristo. Vivir las bienaventuranzas no solo tiene que ver con nuestra relación personal con Dios, sino con nuestra interacción con los demás. La justicia de Dios se manifiesta a través de nuestras obras de misericordia, en las cuales buscamos aliviar
El sufrimiento de los demás y trabajar por un mundo más justo y solidario. Cuando vivimos las bienaventuranzas, somos señales vivas de que el reino de Dios ha llegado a la tierra, aunque aún de manera parcial. A través de nuestro testimonio, podemos invitar a otros a experimentar el amor y la gracia de Dios, revelando un mundo donde los valores de la humildad, el servicio y el amor prevalecen. La tensión entre la vida cristiana y los valores del mundo. Las bienaventuranzas nos llaman a vivir en una constante tensión entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. Vivir según las bienaventuranzas significa no conformarnos con lo que el mundo considera importante. En un mundo que exalta el poder, la riqueza y el placer, Jesús nos invita a buscar la humildad, la justicia y el sacrificio. Esta tensión puede generar conflicto en nuestra vida diaria, ya que las demandas del reino de Dios pueden ir en contra de las expectativas de la sociedad. Sin embargo, es precisamente esta tensión la que nos permite crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. Vivir las bienaventuranzas no es un camino fácil, pero es el camino que nos lleva a una vida plena en Cristo. El cristiano está llamado a ser una presencia transformadora en el mundo, ofreciendo un testimonio de que los valores del reino de Dios son más valiosos que cualquier logro temporal. La invitación a la generosidad y el desprendimiento. Las bienaventuranzas nos invitan a vivir con una actitud de generosidad y desprendimiento. Jesús no solo nos pide que demos de nuestros bienes materiales, sino que también nos llama a ofrecer nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra vida en servicio a los demás. Vivir según las bienaventuranzas implica renunciar al egoísmo y a la acumulación y vivir de manera generosa. Esta generosidad no se limita a lo material, sino que se extiende a nuestra capacidad de perdonar, de consolar, de servir y de amar sin esperar nada a cambio. La generosidad cristiana es un acto de fe, porque creemos que, al dar, no nos quedamos vacíos, sino que somos llenados por la gracia y el amor de Dios. Cuando vivimos con una actitud generosa, reflejamos la naturaleza misma de Dios, quien nos ha dado todo en Cristo. La alegría cristiana frente a las dificultades. Una de las paradojas de las bienaventuranzas es que, aunque nos hablan de sufrimiento, pobreza y persecución, también nos hablan de gozo y esperanza. La verdadera alegría cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y la certeza de que su reino está viniendo. Cuando Jesús habla de los bienaventurados, no está diciendo que los sufrientes y los pobres sean felices en sí mismos, sino que, a pesar de sus circunstancias, pueden experimentar una alegría profunda, porque tienen la promesa de que el reino de Dios es suyo. Esta alegría cristiana es una alegría profunda, que no está basada en lo efímero ni en las posesiones materiales, sino en la paz que proviene de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivir las bienaventuranzas, por lo tanto, es vivir con una alegría que trasciende el dolor y el sufrimiento del mundo. El llamado a la conversión diaria. Vivir según las bienaventuranzas requiere una conversión diaria. La vida cristiana no es una acción puntual,
sino un proceso continuo de transformación y renovación. Cada día, el cristiano está llamado a renunciar a las actitudes egoístas, a buscar la justicia, a servir a los demás y a vivir con humildad. La conversión no es solo un evento en el pasado, sino una práctica constante que requiere de oración, reflexión y acción. Las bienaventuranzas nos llaman a examinar constantemente nuestras motivaciones, nuestras decisiones y nuestras acciones, y a alinearlas con los valores del reino de Dios. Este proceso de conversión nos lleva a una mayor madurez espiritual, a una vida más plena en Cristo, y a una mayor capacidad de amar y servir a los demás. La recompensa de vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos prometen una recompensa eterna. Jesús no ofrece un camino fácil, pero sí nos asegura que, al vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, experimentaremos una bendición que trasciende lo temporal. Esta recompensa no se mide por la cantidad de riquezas, poder o éxito que acumulamos en este mundo, sino por nuestra fidelidad a Dios y nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Vivir las bienaventuranzas nos lleva a experimentar la paz y la alegría que solo Dios puede ofrecer. Al final de los tiempos, aquellos que han vivido según el reino de Dios serán recompensados con la vida eterna, donde no habrá más sufrimiento, dolor ni injusticia. Esta promesa nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias sean difíciles, sabiendo que la verdadera recompensa es el reino de Dios. El llamado al desapego y la libertad interior. Las bienaventuranzas también nos llaman a un desapego profundo de las cosas del mundo. Vivir según estos principios requiere una libertad interior, una capacidad de renunciar a las seguridades materiales que, a menudo, dominan nuestras vidas. En el mundo actual, donde el consumismo y la acumulación de riquezas son vistos como indicadores de éxito, las bienaventuranzas nos desafían a reflexionar sobre qué es lo que realmente nos da seguridad. El desapego de lo material no significa vivir en pobreza extrema o de manera ascética, sino vivir con la conciencia de que nuestras posesiones y logros no son nuestra identidad ni nuestra fuente de felicidad. Vivir las bienaventuranzas es vivir con la libertad de no depender de lo efímero para encontrar nuestra paz, sino de la relación con Dios y el amor a los demás. Esta libertad interior es un signo de madurez espiritual y nos permite vivir con generosidad, sin temor a perder lo que tenemos, porque sabemos que lo que realmente importa está en el reino de Dios. La pobreza como una oportunidad para la solidaridad. Jesús no solo habla de la pobreza material en las bienaventuranzas, sino que nos invita a verla como una oportunidad para vivir la solidaridad. La pobreza es, en muchos casos, una realidad que nos conecta con el sufrimiento y las injusticias del mundo. Al abrazar esta pobreza, ya sea en nuestro corazón o en la acción, Jesús nos llama a ser solidarios con aquellos que carecen de lo necesario. Vivir con solidaridad es reconocer que no somos seres aislados, sino miembros de una comunidad humana interconectada. Jesús nos invita a compartir nuestros recursos, tiempo y habilidades con los demás, especialmente con los más necesitados. La solidaridad es una de las formas más concretas de vivir las bienaventuranzas.
pues nos recuerda que el reino de Dios no es solo una realidad individual, sino colectiva. La pobreza, por lo tanto, se convierte en un medio para la fraternidad, para construir una comunidad que vive en la igualdad. Y la justicia, siguiendo el ejemplo de Cristo. La lucha constante por la justicia. El hambre y la sed de justicia que Jesús menciona en las bienaventuranzas nos invitan a un compromiso activo por la justicia social y moral. Esta hambre no es solo una búsqueda personal, sino un llamado a transformar las estructuras injustas del mundo. La justicia que Jesús enseña no se limita a la reparación individual de los agraviados, sino que implica una transformación profunda de las relaciones humanas. Vivir la justicia de Dios es luchar por la dignidad humana, por la equidad entre los pueblos, por la liberación de los oprimidos. Esta lucha puede ser difícil y exigir sacrificios, pero las bienaventuranzas nos recuerdan que aquellos que buscan la justicia no están solos. Dios está con ellos. Al buscar la justicia, nos unimos a la misión de Cristo en el mundo, convirtiéndonos en agentes de cambio y restauración. La bendición de la humildad en el liderazgo cristiano. La humildad es un valor central en las bienaventuranzas, y nos llama a reflexionar sobre la forma en que ejercemos el liderazgo en nuestras comunidades y en nuestra vida cotidiana. Jesús no se presenta como un líder tradicional, sino como un servidor. De manera radical, Él invierte los valores del liderazgo. No busca el poder, la fama ni el control, sino el servicio desinteresado. Vivir las bienaventuranzas implica adoptar una forma de liderazgo humilde, que no se impone a los demás, sino que se dedica a su bienestar y crecimiento. Los que lideran según los principios del reino de Dios lo hacen desde la cercanía, la empatía y el servicio. Este tipo de liderazgo es un testimonio de la verdadera grandeza en el reino de Dios, que no se mide por el estatus, sino por la capacidad de amar y servir a los demás. La violencia del mundo y el reino de la paz. El sufrimiento mencionado en las bienaventuranzas está estrechamente vinculado a la violencia y la injusticia del mundo. Sin embargo, Jesús no nos llama a responder con más violencia, sino a vivir de acuerdo con la paz del reino. Vivir las bienaventuranzas significa ser pacificadores, actuar con misericordia y buscar la reconciliación. En un mundo dividido por el conflicto, la violencia y la polarización, la invitación a vivir como pacificadores es un desafío que requiere valentía. Ser pacificador no significa ser pasivo frente a la injusticia, sino actuar con sabiduría y amor para resolver los conflictos de manera justa. El reino de Dios es un reino de paz. Y nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a ser agentes de esa paz en el mundo. Este llamado a la paz también implica una vida de perdón y de superación del odio, buscando siempre restaurar las relaciones rotas y sanar las heridas causadas por la violencia. La persecución como una oportunidad para ser fieles. Las bienaventuranzas no omiten la realidad de la persecución. Jesús nos recuerda que, al vivir el reino de Dios, enfrentaremos oposición y rechazo. Sin embargo, la persecución, lejos de ser algo negativo, se convierte en una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Cristo
Los cristianos perseguidos por causa de la justicia. La verdad y el amor son reconocidos como verdaderos discípulos de Cristo. La persecución se convierte en un testimonio vivo de la fe en medio de la adversidad. Este sufrimiento no es inútil, sino que tiene un propósito divino. Refinarnos, fortalecernos en la fe. Y permitir que el amor de Dios se derrame de manera aún más abundante sobre nosotros. Al enfrentar la persecución, estamos siguiendo más de cerca a Cristo, quien también fue perseguido por anunciar la verdad del reino de Dios. En lugar de buscar escapar de la persecución, somos llamados a mantener nuestra fe firme y a confiar en que, al final, la recompensa será grande en el reino de los cielos. El reino de Dios y la transformación de la cultura. Al vivir las bienaventuranzas, los cristianos están llamados a transformar la cultura en la que viven. El reino de Dios no es solo una realidad espiritual, sino también una realidad social y cultural. Jesús nos invita a vivir en el mundo de una manera que desafíe las normas culturales, que perpetúan la injusticia, la desigualdad y la opresión. Vivir según los valores del reino implica ser una influencia positiva en la sociedad, buscando la paz, la equidad y la justicia. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, debe reflejar los valores del reino. Al abrazar las bienaventuranzas, no solo estamos buscando nuestra salvación personal, sino que también estamos participando en la transformación del mundo. Esta transformación es gradual, pero nuestra fidelidad al vivir las bienaventuranzas se convierte en un testimonio visible del poder de Dios para cambiar el corazón humano y restaurar la creación. El consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Las bienaventuranzas nos ofrecen una profunda promesa de consuelo. Aunque los seguidores de Cristo puedan enfrentar sufrimiento, persecución y dolor, Jesús nos asegura que Él está con nosotros en medio de nuestras dificultades. El consuelo de Dios no es una simple consolación emocional, sino una presencia que nos fortalece y nos capacita para seguir adelante. Jesús promete que, en medio del dolor y la lucha, seremos consolados, no solo en el futuro, sino también aquí y ahora. Este consuelo se experimenta en la oración, en la comunidad cristiana, en la meditación de la palabra de Dios y en la cercanía de Cristo en la Eucaristía. El consuelo divino nos da la paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que nos capacita para afrontar las adversidades con esperanza y con la certeza de que Dios nunca nos abandonará. El reino de Dios y la transfiguración del sufrimiento. Una de las enseñanzas más poderosas de las bienaventuranzas es la transformación del sufrimiento a través del reino de Dios. En nuestra vida diaria, el sufrimiento puede parecer una carga insuperable, una realidad que nos arrebata la paz y la esperanza. Sin embargo, las bienaventuranzas nos enseñan que en el sufrimiento hay una oportunidad para encontrarnos más profundamente con Dios. Jesús no solo sufrió por nosotros, sino que también nos muestra cómo el sufrimiento puede convertirse en un medio para alcanzar la verdadera bendición. El reino de Dios no está alejado de nuestra realidad humana, sino que se encarna precisamente en esos momentos de dolor, cuando más necesitamos la presencia de Dios. Así,
El sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino el contexto en el que se revela la gloria de Dios. Vivir las bienaventuranzas implica aceptar que el sufrimiento puede ser transformado por el amor de Dios. Y que, a través de la gracia, nuestro dolor puede convertirse en una fuente de consuelo para otros. La humildad como principio de acción cristiana. En las bienaventuranzas, la humildad ocupa un lugar central. Jesús nos invita a abandonar el orgullo y la autosuficiencia, y a vivir en humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios. La humildad no es solo una virtud interna, sino una actitud activa que se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. Vivir con humildad es reconocer que no somos mejores, ni más dignos que los demás, sino que todos somos igualmente necesitados de la gracia divina. La humildad cristiana se expresa en el servicio desinteresado a los demás, en la capacidad de escuchar y de ser solidarios. Esta humildad no es pasividad o sumisión, sino una fuerza transformadora que nos capacita para actuar en favor de los más necesitados, de los oprimidos, de los excluidos. Al vivir de acuerdo con esta humildad, nos convertimos en auténticos testigos de la humildad de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. El llamado a la justicia radical. Las bienaventuranzas también nos invitan a una justicia radical. Jesús no habla de una justicia superficial o acomodaticia, sino de una justicia que desafía las estructuras injustas del mundo. Esta justicia no es solo el cumplimiento de normas, sino una búsqueda apasionada de la igualdad y la dignidad para todos, especialmente para los pobres, los oprimidos y los excluidos. Vivir la justicia del reino de Dios implica ir más allá de lo legal, buscando siempre el bien común, la reconciliación y la restauración. En este sentido, las bienaventuranzas nos desafían a comprometernos en causas sociales que promuevan la equidad y la paz. La justicia de Dios es una justicia transformadora, que no solo corrige el mal, sino que también sana las heridas y restaura las relaciones rotas. Al vivir la justicia del reino, participamos activamente en la construcción de un mundo más justo, más fraterno y más solidario. El dolor del exilio y la esperanza de la promesa. En muchos pasajes de las bienaventuranzas se encuentra implícita una referencia a los marginados y excluidos de la sociedad, aquellos que experimentan el dolor del exilio, la pobreza y la injusticia. La bienaventuranza de los que lloran es una invitación a conectar con el dolor humano, especialmente el sufrimiento de los que viven en situaciones de opresión. Sin embargo, Jesús también nos da la esperanza de que este sufrimiento no será eterno. Los que lloran serán consolados, y aquellos que se sienten apartados y rechazados encontrarán un hogar en el reino de Dios. Esta promesa es fundamental, porque nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha. En un mundo que muchas veces olvida a los más vulnerables, las bienaventuranzas nos invitan a llevar el consuelo de Dios a aquellos que más lo necesitan, recordándoles que su sufrimiento no es olvidado por Dios, sino que se transforma en un camino hacia la reconciliación y la plenitud. La acción de misericordia como testimonio de la fe. La misericordia, como una de las virtudes destacadas en las bienaventuranzas, es también un llamado a la acción. No basta con sentir compasión por los sufrientes,
sino que debemos actuar en consecuencia. La misericordia cristiana implica no solo perdonar a los demás, sino también brindar ayuda concreta a los necesitados. Aliviar el sufrimiento de los que están en nuestra comunidad, ya sea a través de la oración, el servicio o la defensa de los derechos de los oprimidos. Vivir las bienaventuranzas es vivir una vida de acción misericordiosa, no solo un ideal abstracto. Cuando actuamos con misericordia, reflejamos el amor de Dios en el mundo y damos testimonio de nuestra fe. Además, la misericordia es una forma poderosa de romper las cadenas del egoísmo y la indiferencia que a menudo nos separan de los demás. Ser misericordiosos es reconocer que todos estamos necesitados de la gracia de Dios, y que nuestra misión es hacer visible esa gracia a los demás. El reino de Dios y la riqueza espiritual. A lo largo de las bienaventuranzas, se hace una clara distinción entre los valores del mundo y los del reino de Dios. El mundo tiende a valorar la riqueza material, el éxito y el poder, mientras que Jesús pone el énfasis en la riqueza espiritual, la pobreza de espíritu, el hambre y la sed de justicia, la misericordia y la pureza de corazón. Vivir en el reino de Dios es, por tanto, buscar un tipo de riqueza que no se mide en términos materiales, sino en términos espirituales. La verdadera riqueza no está en acumular bienes, sino en cultivar una relación profunda con Dios. Una vida de oración constante y una vida de servicio a los demás. Las bienaventuranzas nos invitan a cuestionar nuestras prioridades y a discernir qué es lo que realmente nos da valor y propósito en la vida. La riqueza espiritual es aquella que no se desvanece con el tiempo, sino que nos da la capacidad de vivir en paz, esperanza y amor, incluso en medio de las dificultades. La prueba del amor incondicional. Las bienaventuranzas también nos desafían a vivir un amor incondicional, que no se basa en lo que los demás pueden darnos, sino en el amor puro que Cristo tiene por nosotros. Este amor es una manifestación del reino de Dios, ya que nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen, y a no responder con violencia o rencor. El amor incondicional es radical, porque va más allá de los límites humanos de lo justo y lo esperado. Vivir las bienaventuranzas significa ser capaces de amar, incluso cuando no somos correspondidos. De perdonar incluso cuando la ofensa es grande. Y de servir sin esperar reconocimiento. Este amor es el fundamento del reino de Dios, que no se impone con fuerza, sino que se extiende a través de la compasión y la entrega. Solo cuando vivimos de acuerdo con este amor, el mundo puede ver el rostro de Cristo reflejado en nosotros. La bienaventuranza de los pacificadores. Jesús llama bienaventurados a aquellos que trabajan por la paz. En un mundo lleno de conflictos, violencia y división, ser pacificador no es solo un acto pasivo, sino un compromiso activo con la justicia y la reconciliación. Los pacificadores no son simplemente aquellos que evitan el conflicto, sino aquellos que se ponen en la brecha, que trabajan para sanar las divisiones y restaurar la armonía entre las personas y las naciones. Ser pacificador implica reconocer las injusticias y buscar maneras de repararlas. Buscar el entendimiento mutuo en lugar de la confrontación. Y promover el perdón como el medio para sanar las heridas del pasado.
Los pacificadores viven las bienaventuranzas porque, al hacerlo, están construyendo un pequeño adelanto del reino de Dios en la tierra. Su trabajo es arduo y muchas veces ingratificante. Pero las bienaventuranzas prometen que serán llamados hijos de Dios por su fiel trabajo de restauración de la paz. La recompensa de la fidelidad a las bienaventuranzas. Finalmente, las bienaventuranzas nos ofrecen una clara recompensa, el reino de Dios. Aunque este reino no es siempre visible de manera inmediata. Vivir según sus principios tiene consecuencias eternas. Los bienaventurados no son aquellos que han acumulado riquezas, poder o éxito en este mundo, sino aquellos que han vivido con humildad, justicia, misericordia y amor. Las recompensas del reino de Dios son mucho más grandes que cualquier recompensa terrenal. Son la paz interior, la satisfacción de vivir en conformidad con la voluntad divina y la promesa de vida eterna. Este reino es nuestra esperanza, la razón por la que elegimos vivir de manera contracultural, a pesar de las dificultades. Las bienaventuranzas nos recuerdan que, aunque las bendiciones del reino no siempre son inmediatas, su recompensa será eterna y su valor incomparable.